Saludos, mi nombre es Juan Pablo Soria Castañeda y soy un estudiante del Instituto Rosario Castellanos. En esta materia, que es expresión oral y escrita, mi profesora es Claudia Angélica González Navarro. Y el motivo de este video es hablar sobre el tema de la expresión oral en la comunicación. Como una breve introducción, me gustaría mencionar que la comunicación tiene una importancia vital en nuestras vidas, ya que es uno de los medios por los cuales podemos transmitir nuestro sentir, nuestro pensar y nuestras ideas. Esto puede ser en un ámbito completamente personal, en un ámbito familiar, social o profesional. Por lo tanto, se le debería de dar una importancia en consecuencia. Algunos de los principales elementos de la expresión oral precisamente es el habla y el lenguaje no verbal, así como el timbre y el medio. Todo esto con el fin de transmitir ideas, de una persona a otra, de un objeto a una persona, de un grupo a otro grupo. Entonces estamos hablando de un vínculo. Así es, la expresión oral tiene como objetivo final vincular. Y la exposición de las estrategias para mejorar la oralidad podría ser un tema ampliamente discutido, debatido y hablado. Así que vamos a hablar de algunos puntos muy específicos. Para empezar, el conocimiento del circuito del habla. Todos, o la mayoría, ya sea dentro de un ambiente familiar, en un grupo social o directamente en el sentido académico, hemos escuchado sobre el circuito del habla. Aquel que nos dice que hay un emisor, un receptor, un canal, un medio, un mensaje, etc. Pero no es suficiente, porque siempre tenemos muchas barreras e interferencias que nos impiden transmitir nuestras ideas de una manera ideal. Y precisamente ese es un gran problema. La comprensión objetiva de los elementos para la expresión es vital, no solamente en la oral, sino también en la escrita. Oralmente hablando, nosotros utilizamos un lenguaje, nosotros utilizamos un idioma, utilizamos ciertos ademanes que entendemos perfectamente dentro de nuestro grupo social, pero tampoco es suficiente, porque de un grupo a otro hay diferencias. Y ya no se diga de entre una región a otra región o de un continente a otro. Entonces, ¿por dónde partimos? A mí me gustaría mencionar el autoconocimiento. Porque si bien es importante que nosotros identifiquemos cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras herramientas para poder comunicarnos, también es importante identificar nuestra realidad. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Cómo quiero transmitirlo? Y asegurarme de que la persona que está recibiendo mi mensaje tenga una idea bastante clara, bien formada, bien estructurada de lo que le quiero transmitir. Y para esto, pues desafortunadamente hay muchas barreras en la comunicación e interferencias. Y el efecto es más cotidiano de lo que pudiéramos imaginar. Hay muchas barreras, sin embargo, para no ser tan largo el video, me gustaría mencionar solo algunas de las que considero más importantes. Empezando por no escuchar. Todos tenemos una realidad. La mía, la que realmente está pasando, que voy a describir en adelante como el medio, es decir, esté Juan Pablo Soria o no, esa realidad va a seguir existiendo. Y después está la realidad de mi interlocutor o interlocutores. Ahora, es importante que nosotros aprendamos a escuchar, porque es la principal barrera que va a impedir que yo pueda recibir una información de otra persona, o de otro medio, o de un grupo. Y para esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues guardando silencio, prestando especial atención en cada uno de los detalles y sobre todo ser objetivos. Si me están diciendo una instrucción o una palabra clara, debe de ser con el significado de esa palabra, no con el significado personal que yo imponga, para que de esta manera el mensaje sea transmitido de la manera más clara y llana posible. Otra barrera muy importante es el prejuzgar, suponer o adivinar, porque estamos creando realidades que no existen y que además, al aferrarnos a esta realidad inexistente, vamos a alterar
profundamente la realidad del medio. Y eso es muy malo. Una de las características más feas que hay en la comunicación es el engaño y la mentira. Porque esto indiscutiblemente termina en trampas. Y las trampas destruyen, dividen, crean zanjas que las personas difícilmente pueden llegar a subsanar. Cuando tú hablas con una persona mentirosa, difícilmente puedes llegar a confiar y tiene repercusiones más graves. Si tú estás rodeado de personas mentirosas, genera un cierto sentimiento de inseguridad en una persona y eso repercute directamente en su comunicación. Algo que me gustaría mencionar es que el lenguaje está hecho para construir. El lenguaje está hecho para crecer, para enriquecer. Y si nosotros utilizamos un lenguaje con la finalidad de crear trampas, estamos haciendo todo lo contrario. Un factor más que está muy arraigado, siento yo, en nuestra sociedad es la crítica destructiva. Nosotros podemos expresar muchas ideas y podemos percibir muchas circunstancias que están sucediendo. Pero el cómo abordarlas es vital también. Si yo sé que una persona está cometiendo un error, lo peor que se puede hacer es llegar y decirle, estás haciendo este error porque tú estás, y le damos un sentido de calificación. Y es muy difícil manejar esta manera para que salga de manera positiva. La crítica destructiva, en lugar de ser destructiva, debería de ser constructiva. Y este es un proceso que debe de trabajarse. Es un proceso que debe pulirse. Y que además requiere de la empatía. Y eso no es tan sencillo de lograr, pero es algo que todos debemos aspirar. En todos estos que les he mencionado, he hablado de lo que es la realidad personal, de lo que es la realidad del medio y lo que es la realidad del interlocutor. Y es que un error muy severo que se lleva a cabo en muchas conversaciones, en muchos diálogos, en muchos debates, es suponer que existe una sola realidad y convenientemente esa realidad es la nuestra. Pues no es así, porque por mucho que nosotros percibamos algo, no va a cambiar en absoluto la realidad del medio. No va a cambiar difícilmente la realidad de mi interlocutor o interlocutores. Entonces es vital saber y entender que así como nuestra realidad es totalmente válida, la realidad del medio es absoluta y también debemos entender que se debe de aceptar y respetar la realidad de mi interlocutor o interlocutores. Una característica vital entre los mexicanos, siento yo, es el modo en que nos comunicamos. Hay muchas frases que dicen, el problema no es que pides, es cómo lo pides. Y eso está lleno de gran verdad. Pero también está lleno de muchas ambivalencias, porque lo que yo puedo considerar amable, otra persona lo puede considerar desagradable y generar un rechazo. Un ejemplo son los tonos de voz. Hay tonos de voz que resultan agradables a la mayoría de las personas y aunque no hay una intención negativa ni una connotación para afectar a los demás, ese tono de voz en específico puede ser tomado como algo desagradable. Entonces no debería de ser de esa manera. El modo de comunicarnos debe de seguir ciertas reglas. Y estas reglas, como mencioné, están hechas para nutrir, para enriquecer, para construir. Y esto lo vamos a conseguir si nosotros entendemos nuestra realidad, aceptamos la realidad del medio y sobre todo respetamos la realidad de nuestro interlocutor. La objetividad es vital, es absoluta. Sin objetividad estamos creando realidades que no existen y eso difícilmente va a concluir en una comunicación certera y sólida. Todos los puntos que yo mencioné están basados en lo que acabo de explicar a grosso modo, pero el factor determinante es la empatía. Nosotros cuando hablamos solemos estar dispuestos a la batalla verbal y no debería de ser de esa manera. A nosotros nos gusta que nuestros lenguajes, que nuestras ideas, que nuestras palabras sean entendidas y acatadas.
Pero hay que entender que la realidad de la otra persona puede que no esté alineada con la nuestra, y eso no es malo. Simplemente hay que respetar esta parte. Hay que entender, hay que tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona y caminar 1 kilómetro. Entonces, como conclusiones, ¿qué podría decir? En mi vida diaria y en mi vida como estudiante, académica, en la familiar, en la profesional, yo entiendo la comunicación como una dinámica. Y esta dinámica está viva. Es decir, que está en constante cambio. Yo no puedo ver la comunicación como una meta, porque no funciona de esa manera. La comunicación siempre está en constante cambio. El autoconocimiento y el reconocimiento objetivo siempre va a ser vital para un buen ejercicio de comunicación. Ser objetivo en lo que yo siento, ser objetivo en mi medio, en mi canal, en lo que está sucediendo, y ser objetivo en mi interlocutor, en lo que él siente, en lo que él piensa. Ese respeto va a facilitar mucho que yo utilice las palabras adecuadas para que mi interlocutor me comprenda. El entendimiento de las partes y tolerancia del medio, por supuesto que son innegables, porque de esa manera llegan las imposiciones. Y si alguien llega a imponer, no hay manera más rápida para destruir un vínculo, porque genera ese rechazo. Entonces, ¿en qué concluiría? Creo yo que la mejor manera de mejorar la expresión oral es adoptar una responsabilidad de protección, de desarrollo, de enseñanza de la comunicación en la vida personal, en la social, en la laboral. Espero no haberme extendido demasiado en este video y de verdad me siento muy satisfecho por el tiempo que le han dedicado a mi video. Muchísimas gracias.